Vi el pie hacia un lado, la rodilla hacia el otro y dije, la he liado. Pero estaba tan destrozado que al final pues no se podía recuperar nada. Yo ya cuando estaba en La Molina, o sea, cuando estaba en las pistas de esquí, yo ya llamé a mi madre y le dije que me tendrían que amputar la pierna. Le dije, me sabe muy mal que no pueda volver a correr nunca más. Y ella me dijo, ¿sabes que existen prótesis de correr, que puedes participar? Y allí, vale, ya tengo objetivo, ¿no? Por eso yo digo que el deporte ha sido mi medicina. Y estoy tan en paz y tan tranquila conmigo misma cuando estoy haciendo deporte que no lo cambiaría por nada. Y bueno, iba haciendo competiciones, récord de España. La gente era como, me pongo las manos a la cabeza de dónde ha salido esta chica, ¿no? Para mí, estar allí era un regalo. Que lo había dicho, ¿sabes? La satisfacción de, es que yo lo había dicho, es que yo había dicho esto y lo he hecho. Es una gratificación muy grande. Yo cuando tuve el accidente tenía una pareja y antes de volver me dejó. A veces hay personas que no saben afrontar la realidad también. Es ajena a ti, pero no la saben afrontar igualmente. ¿Consideras que lo que te ocurrió ahora puede considerarse bueno? 100% bueno. Si yo supiera cómo estoy ahora, volvería a caer. Bienvenidos a un nuevo episodio de Zen Talks. La invitada que traigo hoy tiene una historia de superación personal y resiliencia que va a dejar a más de uno boquiabierto. Nuestra invitada en 2022 tuvo un accidente esquiando que le hizo perder una pierna. Ella dice que perdió una pierna, pero ganó una vida. De hecho, cuando estaba en el hospital ya estaba pensando en participar en los Juegos Paralímpicos de París. Y así lo hizo, quedando finalista. Es una historia de verdad impresionante y me moría de ganas de traerla para poder hablar con ella de todo el aspecto psicológico, de todo el aspecto de superación personal. Sabéis que aquí nos encanta hablar del sufrimiento, de cómo llevarlo, de la psicología, de la relación con el mundo, de cómo nos percibimos. Y hoy tenemos a una invitada que es perfecta para hablar de esto. Así que, sin más dilación, bienvenida. Fiona, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias por esta pedazo de presentación. Gracias a ti por venir. Realmente tu historia es espectacular y a mí me gusta mucho precisamente por lo que acabo de comentar, ¿no? Porque a mí me interesan mucho los temas del sufrimiento, de la identidad, de cómo nos relacionamos con el mundo. Y creo que hoy vamos a tener una charla espectacular. Ya te he dicho antes, tú pregúntame lo que quieras, yo te preguntaré todo lo que se me pase por la cabeza. Y primero quería regalarte pues nuestros suplementos de Zen, aunque sé que ya los has probado. Sí. Ahora tú dime. Bueno, yo con esto tengo pues especial atención porque como soy Claro. deportista al final pues tengo que estar muy, muy atenta a todo esto y la verdad que he estado probando sobre todo el de dormir Ajá, porque yo el de dormir suelo dormir mal. O vale, sea, me despierto muchas veces por la noche, justo antes de competir, que sí, supongo que ya lo hablaremos más adelante, ¿no? Pero siempre lo paso muy mal. vale. Y en mis día a día sí que es verdad que lo llevo mejor, pero esto me ayuda mucho. O sea, he notado bastante el cambio de despertarme pues más descansada, ¿no? Eso que he descansado. Qué bueno. Entonces, es el que destacaría, sobre todo. A mí me encanta el sleep, y yo también lo tomo, lo tomo para dormir siempre y lo noto mucho. El calm y el sleep para mí son la clave, el focus también, pero a mí que soy una persona nerviosa, el combo de calm y sleep me va. Sí, creo que en esto quizás somos un poco Sí, similares, ¿no? ¿no? Porque yo también soy, y yo qué sé, por ejemplo, hoy he subido un vídeo de hablando sobre por qué hoy hace 4 años de mi accidente. Justo hoy. Justo hoy. Wow. Entonces yo me vino la inspiración a la 1 de la mañana mientras hacía 5 minutos que quería dormir y me desperté y dije, tengo que apuntar, tengo la idea, no sé qué, o sea, no descanso nunca. Mi Vale. mente no descansa, entonces me va muy bien. Te entiendo La porque yo verdad. vivo así. Sí, Bueno, ahí tienes el Zen Challenge, que no sé si lo has hecho anteriormente. no, porque sabía que iba a venir, entonces quería que fuera Ah, aquí. genial, genial. Pues me interesa mucho tu Zen Challenge. O sea, claro. eh, ¿Cómo lo ves? Dime, no te influencio ya. A ver, la de 1 hora de deporte al día creo que está más que superada. Leer 10 páginas al día también. Antes de ir a dormir siempre leo. Vale. 2 litros de agua al día también porque sudo muchísimo. Dar las gracias a diario. A diario no. Soy mucho de dar las gracias, sobre todo, por ejemplo, cuando estoy bien después de un resfriado, pero a veces cuando pasa la tormenta es cuando das gracias, pero cuando ya se mantiene
la estabilidad es cuando dejas de dar gracias, ¿no? Total. Me pasa un poco eso. Sí que doy gracias, pero no a diario. Me ha recordado el meme este de cuando estás resfriado y te acuerdas de cómo diste por Sí. hecho que podías respirar cuando no lo estabas, ¿no? Total. Buah, no valoraba tanto el hecho de Justo, respirar, ¿eh? Justo. Literal. Dormir 8 horas, más o menos sí. Vale. 0 drogas, 0 alcohol también, 0 tabaco también, 0 azúcar, lo llevo muy mal eso, ¿eh? Y Sí, ¿no? 0 móvil antes de dormir. Yo creo que me podría marcar dar las gracias a diario, Vale. el 0 azúcar, Vale. pero este me va a costar mucho, esto no sé si lo podré hacer, ¿eh? Y el 0 móvil antes de dormir, normalmente los últimos, o sea, cuando me acuesto estoy con el móvil editando lo que sea y después sí que estoy 20 minutos antes de dormir que siempre estoy leyendo, entonces se podría medio considerar que ya lo hago, pero bueno, Vale. lo voy a marcar también. Y en las casillas aquí de improvisación, ¿hay algo que no esté aquí que te gustaría...? Ay, escuchando un podcast pensé, ¡buah! Añadiría esto, pero no me Ahora no te acordé. viene, ¿no? ¿Qué era? Ay, no me La acuerdo. gente Sí, tira sí. mucho a veces del tema de la naturaleza, porque a día de hoy como que estamos muy encerrados, ¿no? En nosotros mismos, o el tema del abuso de redes sociales, un poco en pan por ahí. Quería hacer también lo de las horas con el móvil diarias. Ujú. Lo de las horas, reducir Reducir, horas. ¿no? Porque sí que es verdad que hay semanas que quizás sí que estoy 5 horas al día, que me parecen ya una barbaridad, pero son muchas menos de las que otras semanas que estoy 8, quizá. Ya, ya. Pero también, claro, estoy editando, viendo YouTube y lo dejo de fondo y quizá esto de reducirlo del móvil y la naturaleza, vivo en Ripoll, que es un sitio donde es todo naturaleza, montañas, entonces Qué bien. sí, la verdad es que Eso sí. cubierto. Genial, pues tremendo. Antes de empezar con las preguntas, ¿no? Que interesantes y, digamos, profundizar en tu persona, ¿no? Y en tu trayectoria. Claro, te voy a tener que hacer la pregunta que ya te han hecho 40.000 veces y es un poco que describas qué ocurrió y cómo ocurrió, para, digamos, tener un contexto y luego ya desarrollar toda la conversación. Perfecto. Yo el 29 de enero del 2022, o sea que hoy es el cumpleaños de mi no pierna, fui a esquiar con unas amigas, yo soy de Ripoll, ya estamos a las pistas más cercanas, están quizá 40 minutos o una hora, entonces es como muy común saber esquiar y pues ir a esquiar con amigos lúdicamente, ¿no? Y yo pues fui con 2 amigas y ya había una pista que un año anterior o 2 no quería bajar porque siempre estaba como mucho hielo, no se podía frenar bien. Además, toda la pista era muy chula de hacer, pero la última bajada era, que tampoco es nada del otro mundo, pero la última es como que siempre estaba con hielo y no me gustaba. Entonces, esa no la quería bajar, pero no me acordaba cuál era. Entonces yo fui con mis amigas y es como lo del cuento del lobo, de, no, no, es esta, y al final no es, no, no, es esta, al final no es, pues iba diciendo que era esa pista en todas las pistas que bajábamos y al final no eran. Y cuando tocó me dijeron, pero si has bajado todas las anteriores, puedes bajar esta. Y yo, pues a ver, quizá también es verdad. Pero ya la tenía cruzada yo. Y empecé a bajar muy bien, pero llegó un punto donde me descontrolé un poco, iba muy muy rápido y con el hielo, pues las capas de hielo al final pues no te hacen frenar bien del todo y si no Claro. eres profesional pues cuesta mucho salir de una de estas, ¿no? Y clac, 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 y mucha nieve, mucho frío, mucho... como que se me nubla, pero yo no perdí conocimiento en ningún momento, Vale. Y me transporto ya como en medio de la pista sin la bota de esquí y sin los esquís. Vale. Pero claro, la bota de esquí es una locura que te salte en un accidente. Ya. O sea, no pasa nunca. De hecho, los esquiadores que tienen accidentes dicen lo último que quiero que me hagas es quitarme la bota de esquí. Y a mí ya me saltó. Entonces, pues vi el pie hacia un lado, la rodilla hacia el otro y dije, la he liado. O sea, ha pasado algo aquí. Yo tampoco tenía tanto dolor en ese momento porque yo creo que con la adrenalina tampoco notas el dolor como lo tienes que notar en ese momento. Pero era fractura interna, me dijeron que me lo había roto todo, pero no se veía la hemorragia interna porque básicamente se me iba poniendo frío y blanco el pie, pero no se veía que realmente Ya. estaba todo lo grave que estaba Ya, lo pasando, grave ¿no? estaba como por dentro, ¿no? Exacto.
Entonces pasé por diferentes sitios, primero en el Cap de la Molina, me dijeron que era más grave, que me tenían que buscar pues un hospital, fui en ambulancia hacia un hospital de media hora o así, me hicieron todas las pruebas y me dicen, no, es que no te podemos operar porque no hay traumatólogos. Digo, Hola. a ver. Y después de ahí pues me llevaron en helicóptero hasta Gerona, pero ya habían pasado 7 o 8 horas. Y cuando yo tuve el accidente busqué y a la quinta hora es como ya el 80% de posibilidades de que te quedes sin pie. Ya, ¿sabes? Ah, O sea que se wow. van reduciendo muchísimo. Claro, porque te tuvieron que sacar en helicóptero de allí o cómo te sacaron De allí de la pista. vinieron pisters Vale. y con una moto de Ah, nieve, vale. con una camilla, pues que en todos los agujeros y baches que había me moría de dolor. Ahí sí que Claro. me dolía mucho. De hecho, me tuvieron que rajar los pantalones porque no me los podía quitar. Normal. Bueno, claro. Y bueno, al final fue fractura interna por 3 sitios, pero no tibia, con la mala suerte que estaban todos como con punta. Entonces cortó venas, arterias, tendones. O sea, yo en mi pie no podía hacer fuerza, iba por Claro, los como que los lados. huesos se astillaron y cortaron todo lo que Era había. blandiblo. Básicamente ¡Wow! la pierna era blandiblo. O sea, es muy sádico, pero es Ya, así. ya, ya. Y entonces, claro, te viene una chica con 18 a punto de hacer 19 con esa situación, lo primero que quieres es recuperar el pie. O sea, lo último es amputar. Claro. Entonces me hicieron 3 bypasses, que quiere decir que te quitan venas y arterias de una pierna y te la ponen en la otra para recuperar el riego sanguíneo, Ujú. pero estaba tan destrozado que al final pues no se podía recuperar nada. De hecho, te hicieron, me acuerdo que vi la foto en la otra pierna, que tienes Sí, como una cicatriz de arriba de abajo, arriba abajo, ¿no? Y eso prácticamente. fue para intentar salvar la otra. Exacto. ¡Wow! Y de hecho, pues al principio, a nivel psicológico, por ejemplo, que te has dicho que te gusta mucho todo esto, a nivel psicológico para mis padres fue muy duro, porque les decían que estaba funcionando y les llamaban a media mañana o madrugada que no, que la volvían a poner en el quirófano, no, pero espérate que la quiero ver, no llegamos a tiempo. Porque Ya, eso, encima, el hospital donde estaba está a 1 hora y pico de mi casa. claro. Entonces, pues fue un poco bastante duro para ellos. De hecho, mi madre cogió trauma a las llamadas por la noche y estas cosas. Incluso dejó de comer carne durante mucho tiempo. Lo, Por el hecho de aprensión, ¿eh? ya. He de decir que yo soy bastante aprensivo y cuando estaba como informando, de informarme mucho de tu historia, porque ya te conocía de antes, evidentemente, pero me zambullí, llegó un punto en el que empecé como a sentir mal cuerpo de pensar, ¡buah! ¡Qué barbaridad!, ¿no? Aparte yo que, personalmente, o sea, lo único que me he roto ha sido los dientes, ¿sabes? He tenido golpes, esguinces, un esguince de 2.º grado, pero claro, nunca he tenido una rotura fuerte y ni mucho menos nada parecido a lo tuyo, pero claro, me puedo imaginar que para tu madre, ¿no? Igual fue como demasiado impactante y la tensión, ¿no? Sí. Y de hecho, como intentaron salvarme la pierna, pasaron tantas horas que se empezó pues a pudrir de alguna manera la pierna. Vale. Entonces me tuvieron que hacer quitarme toda la piel y ponerme piel de la otra pierna para recubrir el muñón y hacer el muñón para salvar la rodilla. Vale. Porque se estaba pudriendo tanto que o me cortaban para allí, o sea, me cortaban en este sitio y me podían poner el injerto o me quedaba sin rodilla. Claro, eso fue ya habiendo, claro, este es el tema. Tú cuando estás en esta situación, ¿no? Que me imagino que será hipercaótica, como tú dices, y estás ahí como que no sabes, te llevan de un lado a otro y un dolor brutal. ¿En qué momento te dicen que te tienen que amputar o no te lo dicen o qué ocurre? A ver, yo ya cuando estaba en la Molina, o sea, cuando estaba en las pistas de esquí, yo ya llamé a mi madre y le dije que me tendrían que amputar la pierna. O sea, no me lo había dicho nadie, 0 personas. Pero yo tenía una sensación, o sea, yo para tener dolor tengo que tener mucho dolor. O Ya. sea, entonces yo notaba algo que no iba bien. Buah. Y cuando llamé a mi madre me dijo, no te preocupes, tranquila, ya verás que no será nada. Y yo, mamá, y me dijo, ya vengo, ¿dónde estás? Entonces, yo creo que ya me fui como sedada con esta idea. Y pasé todas las operaciones, que yo no me acuerdo de nada. Yo tengo un borrón del 29 cuando llego en el hospital hasta el 1 de febrero, que era mi cumple. Es mi cumple.
tengo un borrón, o sea, no sé nada. Estaba tan sedada, con tanta medicación, entre operaciones, tal, no sé qué, no me acuerdo de nada. Y mi madre me dijo que cuando se hizo el último bypass y no funcionó, se sentaron con el médico y el médico les dijo que básicamente que si se esperaba mucho podían cortar por encima de rodilla, o sea que podía perder la rodilla y que incluso podía ir la vida porque infecciones, muy poca sangre que tenía porque había perdido mucha sangre en todas las operaciones y todo. Entonces mi madre le hizo la pregunta al médico de ¿y qué harías si fuera tu hija? Que creo que es una pregunta clave. Y el médico le digo, no me voy a arriesgar, o sea, yo no me arriesgaría. Y dijeron, pues vamos a cortar. Entonces tú te despertaste ya con la nueva situación, ¿no? Yo me despierto ya con la nueva situación en la UCI, que yo tampoco, o sea, fue impactante porque al ser más pequeña te cubren para que no veas como Nada, realmente lo que tienes. O claro. sea, tú solo ves el bulto y en el otro lado pues no ves el bulto. Y en ese momento yo me puse a llorar con mis padres, pero fueron 10 minutos como máximo y ya fueron después todo como... Me hizo un clic el cerebro y fue como, pues ya está, o sea, es que es lo que hay. Y sé que mis padres pues les costó más, también vivieron cosas que yo viví sedada. Entonces, toda la parte psicológica, traumática, la vivieron mucho más ellos que yo. Porque Ya. toda la parte de, ahora está viva, ahora se puede morir, ahora vamos a recuperar la pierna. Ah, sí, ha funcionado, ahora no. Claro, es Con montaña rusa la totalmente. incertidumbre de no saber qué va a ocurrir, claro. Exacto. Y claro, yo para ellos fue muy duro y a mí me sabía muy mal para ellos, porque habían vivido cosas pues desagradables y por un hijo al final. Claro. En Zen siempre estamos intentando mejorar y lo conseguimos. Hemos reformulado nuestros 3 productos, los que ya conocéis. Como veis, tienen un nuevo aspecto. ¿Y cuáles son los cambios? Pues que hemos hecho una fórmula basada en la última evidencia científica. Y además hemos contado con 2 profesionales, el doctor Borja Bandera y la doctora Isabel Belaustegui, para estas reformulaciones. Tienen doble de principio activo. Ahora en vez de 30 cápsulas cada bote, son 60. Y además mantenemos el precio. Si te pillas el modo Zen, esto es lo que te va a llegar a casa. Igualmente, algo que me fascina de tu historia y de ti es que cuando la cuentas o cuando hablas del tema, supongo que habrá sido un proceso, ¿no? Y que no es lo mismo contarlo ahora que haberlo contado en el momento, pero noto como una fortaleza viniendo de tu parte, como... Claro, yo me imagino poniéndome en tu lugar y yo con lo cagón que soy en general para la vida, ¿no? Como el miedo a la incertidumbre, el miedo a los cambios. Claro, tú lo que dices, me desperté 10 minutos llorando y luego algo me hizo clic y digo, wow, yo no sé si haría clic tan rápido. Yo cuando la gente me dice esto, yo al final les cuento que yo durante todo el proceso estuve suplicando que no me cortaran la pierna. Yo no quería, obviamente. Pero una vez pasa, es una mentalidad muy práctica y que es muy fácil de decir y poco de hacer, ¿no? Pero es como, ¿y qué le voy a hacer? O sea, por mucho que llore, grite, me enfade, tenga rabia o lo que sea, o crea que las cosas podrían haberse hecho de otra manera, no va a cambiar mi situación. Entonces es una mentalidad de la vida, estamos aquí de paso, o sea, realmente no tenemos vidas infinitas y estamos aquí de paso. Si yo tengo que malgastar mi tiempo 3 años hundida en la miseria porque me he perdido un pie, pero dentro de 3 años me vuelve a crecer el pie, pues bueno, pues quizá me hundo en la miseria. Pero como de que dentro de 3 años, 10, 20, no me va a volver a crecer el pie, intento como aceptarlo lo antes posible, porque es que es perder el tiempo gratis y no estamos para perder el tiempo aquí. Me parece espectacular, honestamente. Y yo creo que esa es una mentalidad que la gente debería tener respecto a prácticamente todo, porque a veces yo comento con mis amigos, ¿no? Con gente que me pregunta cosas así relacionadas con la fe o con la vida o con tal. Y al final hay una frase que a mí me gusta mucho y es que la realidad es la que es y no la que te gustaría que fuese. Y un Total. poco lo que haces tú con ella. Pero también lo que dices tú es fácil decirlo, pero luego es fácil, o sea, difícil hacerlo. Es decir, llevar eso, como implementarlo en tu cabeza, porque yo mismo a veces la realidad es de una manera y yo me peleo con ella durante semanas o meses hasta que al final sucumbo y digo, bueno, esto es así y ya está. Y con algo tan, digamos, trascendental en tu vida como lo que viviste, el poder tener la capacidad de llegar rápido a esa conclusión y decir, bueno, pues esto es así. ¿Qué hacemos ahora? Me parece la verdad que digno, sobre todo siendo tan joven. Sí, yo al final
el proceso mental para mí fue, o sea, fue bastante rápido. No me planteé muchas cosas. Yo también creo que esto es la clave. No, el easy es muy malo, el easy. Entonces no me planteé nada. Yo simplemente apunté alto y ya está. O sea, yo dije, yo quiero ir a París 2024 sin pensar, ¿y si no puedo conseguir una prótesis porque vale mucho dinero? ¿Y si tienes muchas llagas y no puedo? No, el easy no existía. Entonces creo que también aquí reside un poco mi clave del éxito en ese momento. También mi madre me ayudó cuando estábamos en la cama del hospital porque ella se quedó a dormir algún día. Y ella pues le dije, me sabe muy mal que no pueda volver a correr nunca más. Y ella me dijo, ¿sabes que existen prótesis de correr? ¿Qué tal? Que no sé qué, que puedes participar. Y allí fue como, vale, ya tengo objetivo, ¿no? Y cuando tienes la mente ocupada, por eso yo digo que el deporte ha sido mi medicina, porque para mí el deporte me lo ha dado todo. O sea, yo desde que salí del hospital con el deporte, yo le tengo que dar la vida y por eso para mí es tan importante hoy en día y soy deportista de alto rendimiento, porque me mantiene la mente ocupada y estoy tan en paz y tan tranquila conmigo misma cuando estoy haciendo deporte que no lo cambiaría por nada. Entonces, creo que también es enfocarte en lo que tú quieras. O sea, no estoy diciendo que una persona tenga que ir tan rápido como yo o más lento o nada. O sea, al final cada uno tiene sus timings y cada uno tiene su historia y sus traumas y su vida. Pero al final, si te puedes enfocar en algo que te gusta y que realmente te apasiona, tienes la mente ocupada y vas sanando poco a poco también las pequeñas cosas que se vayan produciendo en tu vida, básicamente. Pues has dicho un mogollón de cosas que me han parecido muy, muy interesantes, pero primero me gustaría como resaltar el papel de tu madre en esa situación porque es una muestra de cómo acompañar a alguien en un momento complicado y darle quizás una idea o una esperanza que en ese momento tú igual no estabas pensando, porque por ejemplo, otra madre o tu madre en otro momento podría haber sucumbido al pánico, ¿no? Y haberlo hecho incluso peor, de, ay, Dios mío, ¿y ahora qué vas a hacer? Que es un comportamiento muy de madre cuando las cosas no son tan graves. Total. En plan, te pasa algo que es cero grave, igual una madre se... pero Dios mío, ¿pero qué ha pasado? Luego, Sí. pierdes una pierna y tu madre es la que te dice, oye, ¿has pensado en que podrías competir en los Juegos Paralímpicos? Es como, Sí, sí. no, pero gracias. Pero sí. Increíble eso, ¿eh? No, es verdad. O sea, realmente las madres, bueno, y los padres en general hacen ese papel. Al final es la figura y si te lo dice, depende de qué persona, pues dirás, vaya chalao que me está diciendo eso, ¿no? Pero al final si tienes la figura materna o paterna de te está diciendo algo que va a ser para tu bien, te lo planteas de otra manera también, supongo. Y, por ejemplo, yo también había escuchado, esto no sé si es verídico porque al final no soy científica, pero sí que es verdad que como en pacientes como que tenían muy mala progresión, les decían que todo iba a ir bien y tenían una progresión mucho más favorable a que una persona que le decían te vas a morir en 2 días. O sea, era como que el cuerpo realmente es sabio y regula para luchar por cosas. Total, sí. O sea, yo tampoco soy científico, pero vamos, que he leído y he escuchado mucho sobre Yo el también. poder de cómo enfocar las cosas, incluso el lenguaje, ¿no? Cómo te hablas a ti mismo o cómo piensas sobre ti mismo, y eso puede hacer un cambio fundamental. De hecho, yo creo que mucha gente, más allá de sus problemas, está hundida en la miseria porque se hablan muy mal a sí mismos y tienen una idea muy mala de sí mismos, y luego la gente que les rodea tampoco les ayuda. Igual les dice, sí, pues tienes razón, eres un vago, eres un triste, eres un tal. Entonces, eso se va retroalimentando, pero luego la realidad podría ser otra, distinta de cómo lo enfoques, ¿no? Total. Y hay 2 cosas. El hecho de, por ejemplo, yo he leído que cuando tú sonríes y tú te estás provocando la risa, segregas las mismas hormonas que realmente si estuvieras riendo de verdad. Entonces, al final, esto te lo puedes ir provocando y esto es un símil de, bueno, yo sé que aquí tendría que estar triste, pero si yo me esfuerzo a estar bien, si yo me esfuerzo a realmente estar consciente de lo que me está pasando, pero estar con una mente positiva, quizá también me acaba siendo verdad, ¿no? Y creo que es muy importante eso. Lo de las hormonas es una cosa que me flipa también. Ya, es interesantísimo. Claro, esta pregunta que te voy a hacer es hiper amplia, me imagino, pero ¿qué consideras que cambió de la Fiona de antes de ese suceso
a la Fiona de después? Es una muy buena pregunta porque justamente el otro día siempre se habla de mi accidente, no sé qué, cuando me preguntan, y una amiga me dijo, pero ¿sabes que nadie te ha preguntado realmente lo que te ha cambiado con el accidente? O sea, es mucho que yo digo, sí he cambiado mucho, pero nadie me pregunta en qué he cambiado. Ah, qué bueno, pues me alegro de ser el Sí, primero. sí, sí, el primero, el primero. Qué bueno, qué guay. Pues realmente yo creo que por lo que viví, porque yo también de pequeña pues sufrí bullying, por ejemplo, Vale. y yo creo que por todo lo que viví, también pues aprendí mucho de todo, y tenía como una personalidad que quizá estaba reprimida, estaba dentro. Mm, Pero yo realmente creo que soy la misma Fiona de antes que ahora. Pero ahora no tengo miedo de mostrarme tal y como soy, no tengo miedo de nada. O sea, realmente el hecho de perder la pierna a mí me ha supuesto como el hecho de aceptarme tal y como soy, de realmente priorizar el hecho de te quieres, te tienes que querer, esta va a ser tu realidad para siempre y te tienes que aceptar tal y como eres. Tenía muchos complejos antes de la amputación, por ejemplo, y no me aceptaba. Y ahora es como, es lo que hay. O sea, Fiona, vas a vivir en este cuerpo toda tu vida. Tienes que aceptar, es lo de antes, ¿no? Ser práctica. Entonces, el cambio más grande yo creo que es en aceptarme y cuando tú te aceptas, cuando tú eres feliz contigo mismo, es cuando realmente tú también puedes atraer cosas buenas. Por ejemplo, Ilia Topuria decía que tenía que hacer una lista de la mujer perfecta para mm. él y que él tenía que cumplir todas las cosas para también atraer a otras personas. Pues tú cuando tú te consideras y vas alimentando a tu ser de cosas buenas, también atraes cosas buenas y es lo que me ha pasado. Pues he como trabajado mucho en mí, he trabajado, me conozco, me quiero, me he rodeado de personas buenas y después las cosas llegan, todo lo bueno ya acaba llegando cuando pasa todo esto. Qué bueno. Claro, a mí me surge una duda que hasta me da como reparo preguntarla porque soy así Dime. como digo, wow. Claro, yo como no he vivido nada parecido, tú cuando piensas en aquel accidente, ¿no? Que al final, pues ya sé que no trabajas con los ISIS, ¿no? Pero si no hubieses bajado por esa pista, por esa zona, ese día, pues quizás eso no hubiese ocurrido, ¿no? Lo típico que pensamos cuando nos ocurre algo malo, o algo bueno también. Guay, si no hubiese ido a este sitio, no hubiese conocido a esta persona. ¿Consideras que lo que te ocurrió ahora puede considerarse bueno? No, ¿sí? 100%. 100% bueno. Wow. Y yo siempre digo que sería hipócrita por mi parte decir que no volvería a caer, o sea, que ojalá no hubiera pasado el accidente, pero si yo supiera cómo estoy ahora, volvería a caer. Vale. Porque me ha enseñado tantas cosas y creo que he madurado de una manera exponencial en el sentido de, creo que con 23 años que voy a hacer dentro de nada, tengo una mente como muy asentada y creo que soy fuerte mentalmente y esto quizá no hubiera relucido o quizá hubiera relucido cuando hubiera tenido 40 años O nunca. o nunca. Que es algo muy curioso eso. Claro, es que quizá no hubiera, o sea, al final nuestra mente se crea de cosas que hemos vivido y experiencias que hemos experimentado. Si tú no experimentas según qué cosas, quizá no acabas en el punto donde he acabado, ¿no? O sea, al final, ya te digo yo que el mundo de los amputados es un mundo totalmente aparte, o sea, a nivel de prótesis, a nivel de material, a nivel de llagas, a nivel de todo, esto no, me lo había perdido, pero totalmente. El mundo paralímpico, yo no sabía ni qué era, o sea, no sabía ni que existía, me lo dijo mi madre. No sabía ni qué era, yo me lo hubiera perdido. Todas las personas que he conocido, todas las historias que me han curtido y me han hecho quien soy ahora mismo, me lo hubiera perdido todo, 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 todo. Y al final estoy viviendo mi vida pero me hubiera perdido una parte muy importante que ahora forma la Fiona que es, yo creo. Impresionante que digas eso porque a mí me da la sensación de que en estos momentos, ¿no? de la historia de la humanidad, sobre todo porque hay como mucha comunicación, conoces la vida de mucha gente te cuenta muchas cosas, hay muchos datos, noto que es una época en la que
definitivamente no estamos sufriendo tanto como podrían haber sufrido nuestros antepasados. Ya no hablo de hace 50 años, sino hace 200, hace 400. Me refiero, la vida era mucho más dura, claramente. Ahora tenemos más comodidades, pero me preocupa mucho, sin ánimo de criticar a nadie, faltaría más, la desesperanza que hay en general con respecto a las personas que viven la vida y no saben ni por qué la viven y se encuentran mal y pierden la esperanza y cada tragedia que les ocurre la ven como injusta, innecesaria y se regocijan en su propia miseria todo el rato. Y yo mismo he estado ahí, con problemas que al final, pues ahora lo veo y digo, eso no era ni un problema. Entonces, que tú, habiendo vivido lo que has vivido, que es algo que definitivamente nadie quiere vivir, ¿no? O sea, o sea, que te guste el deporte, que seas una persona sana, con ganas de hacer cosas y que en un traspiés te tengan que amputar una pierna y que tú digas, no que sea bueno el hecho en sí, ¿no? Pero sino que a partir de ahí construiste la vida que tienes ahora y que no la cambiarías por nada. Eso es espectacular. Sí, yo creo que también la gente ahora es como que pretende vivir en un papel de burbujas y que es como que no al sufrimiento. Y a veces se tiene que sufrir para aprender y a veces te tienes que encontrar muy malo en una situación muy chunga para aprender también. Que no digo que todos ahora nos pongamos a vivir cosas malas, no. Pero sí que es verdad que si solo haces que esquivar cosas malas, no vas a aprender. Y al final, cuando tú aprendes, es cuando mejoras como persona, cuando te conoces, cuando evolucionas. Si tú Total. te quieres estancar, vas a evitar todos los problemas que puedas. ¿Te quieres estancar? Evita todos los problemas. No vas a sufrir, pero tampoco vas a evolucionar. Entonces, al final, yo lo que hice es encontrarme el problema y no esquivarlo. Yo de cara al problema, que tenga lo que tenga que pasar. Y al final, pues, es lo que decíamos, es muy fácil de decir y muy difícil de hacer, ¿no? Y al final no quiero menospreciar a nadie que esté pasando por algo malo y que diga, no, es que Fiona lo hizo así. No, cada uno su timing, sus cosas. Exacto. Pero sí que es verdad pues que ahora es como que queremos protegernos y ahora no podemos utilizar este lenguaje porque dañamos a no sé qué. O por ejemplo, tuviste también un podcast que era ¿hasta dónde puede llegar el humor? Sí. Esto del humor, yo por ejemplo, es muy relativo. Al final, sí, o sea, puede tener un límite y puede de alguna manera estar con alguna persona que le pueda sentar mal o lo del síndrome de Down, Sí, era David Suárez, ¿no? que vi el podcast y tal. Pero es que quizá también necesitamos estas bromas para dar visibilidad a estos problemas. Entonces, yo, por ejemplo, en mis redes sociales lo que hago es informar sobre todo de también a una manera humorístico, porque sé que quizá el mensaje si no lo cala de otra manera. O sea, visibilizar a los amputados es complicado si no tienes una historia detrás o si no lo tratas con humor. Total. Y que muchas veces con el tema de excluir a gente del humor, lo que ocurre es el efecto contrario, ¿no? Total. Si no puedes hacer un chiste de un síndrome de Down o de una persona que esté pasando por una circunstancia que pueda ser delicada, o en tu caso, una amputación, si tú le dices a la gente y te convences a ti mismo, no, con esa gente, a ellos no se les puede hacer bromas. Desde mi punto de vista es peor, porque estás excluyendo a gente por lo que sea que les haya pasado. Y al final, Total. lo bonito del humor es que todos nos podamos reír de todos, ¿no? Total. Yo quiero te he cambiado un poco de tema, No, pero pero me era encanta que vayamos, o sea, vamos por donde quieras. De hecho, a mí se me van ocurriendo también como muchísimas cosas. Claro, es que claro, me vienen un montón de preguntas a la cabeza y lo del humor me ha encantado porque es un tema y el tema de la sensibilidad en general. Está muy bien que digas eso, porque yo creo que, claro, es que el tema de los límites del humor es un tema complicado, porque luego yo creo que depende del momento en el que te pille, ¿no? Sí. Por ejemplo, hacer ahora bromas sobre los accidentes de los trenes no toca. Claro. No toca para nada. Pero quizá dentro de un tiempo alguien hace una broma puntual de algo, pero tampoco aprovecharte del sufrimiento de las personas que han vivido eso. O sea, Claro. pero no se me ocurre ningún chiste o ninguna cosa con... Pero quizá dentro de un tiempo, ¿sabes? O sea, al final... Totalmente, y que al Esa final situación. el tema
los cómicos, el valor que tienen, la función que tienen es la de conectar a la gente muchas veces, y tiene que ver mucho con la valentía, que es algo que te caracteriza a ti, de lo que hablas, de, bueno, las cosas son como son, pues vivamos en consecuencia, ¿no? Construyamos a partir de aquí. Y los cómicos muchas veces lo que hacen es traer a la palestra temas con los que otra gente que no tiene tanto tiempo o no se dedica a eso, está un poco que no sabe qué hacer. Total. Esto es una tragedia, evidentemente, pero al mismo tiempo tampoco no quiero hablar de ella porque me entristece. Entonces llega una persona y nos une a todos porque suelta un chiste sobre una cosa que todo el mundo pensaba o que no se esperaba, y es como una manera de hacer comunidad y conectar con la gente. Total. Obviamente, claro, dependiendo del momento, el lugar y quién la reciba, pues es un tema. Con lo que hablabas me pareció súper interesante el tema de aceptar el sufrimiento, que lo estabas comentando antes. Me parece brutal porque hace poco, últimamente he estado escuchando mucho más a Jordan Peterson, en una época en la que ya como que no le hacía caso, pero vi una ponencia de él sobre el sermón de la montaña, y hablaba de cómo los seres humanos tendemos a querer crear como nuestro propio jardín del Edén. Y él describe el jardín del Edén en la Tierra como un jardín con muros. Es decir, no un jardín en el que todo el mundo pueda entrar, sino un jardín delimitado, que es lo que normalmente nosotros queremos hacer con nuestra vida. Queremos como que todo esté bien, que todo esté bajo control, que nada se vaya de madre, y de alguna manera nos convencemos de que podemos hacer eso. Entonces dice que está guay la idea de intentar construir un jardín y ponerle unas buenas murallas para que no entre todo el mal que pueda entrar, pero que por mucho que construyas unas murallas muy fuertes, en tu jardín siempre se va a colar alguna serpiente. Entonces tienes que estar siempre preparado, pues, para enfrentarla. Total. Y me parece clave por lo que dices tú, porque al final, aunque tú te encierres en tu burbuja e intentes como anticipar todo lo malo que te puede ocurrir, no lo vas a conseguir. Entonces, mejor enfrentar el sufrimiento que estar constantemente huyendo de él, ¿no? Y creo que tú lo hiciste. Sí, total. Me gusta mucho el símil este, no lo conocía. Y de hecho, por ejemplo, mucha gente se esperaba, o sea, yo en el hospital ya estaba bien, yo me levantaba cada día y decía, es el mejor día de mi vida. Sí. En el hospital Wow. se lo decía a mi madre, y mi madre me decía, esta niña al final también le han dado en la cabeza, o sea, está mal de la cabeza la niña. Y la gente se pensaba que estaría, o sea, que estaba bien porque estaba en una burbuja. La gente me decía, bueno, a ver cuando salgas del hospital a ver cómo estás. Vale. Porque se pensaban que tendría como un bajonazo o una depresión post hospital, porque estaba como con enfermeras, nadie me veía, no veía las reacciones de la gente, no veía nada, o sea, estaba como en una burbuja. Pero se pensaban que después del hospital iba a tener pues una depresión o algo. Entonces, este muro, en este momento yo tuve unos muros muy arrarados, digamos, cuando estuve en el hospital, porque allí sí que era protección máxima, como mucho en el pasillo para estar con las muletas y ya. Claro. Entonces ahí sí, y cuando salí, pues la verdad es que igual, O sea, no te. El, igual. el bajón que predijeron no tuvo Es lugar. que yo nunca he estado mal por la pierna. O sea, yo, aparte de estos 10 minutos por la pierna, nunca he vuelto a llorar por la pierna. Y la única pregunta que se puede considerar que es mala, pero que realmente es ser realista, no lo considero una pregunta mala, que me hago en base a la pierna es cómo estaré con 50 años, por ejemplo, Entiendo. por el hecho de perder músculo, perder fuerza con la prótesis, las llagas, la piel ya no es tan firme. Es más una pregunta que tiene connotaciones malas en el sentido de te vas haciendo mayor y tal, pero es más como ser práctico para evitar esto que puedo hacer ahora, ¿sabes? Sí, No es como catastrofista. exacto. Ocuparse, no preocuparse, ¿no? Exacto, Que, exacto. pero es que me parece espectacular tu mentalidad, de verdad que, o sea, quiero decir, me inspira, porque creo que muchos de nosotros y mucha gente que nos estará viendo con problemas mucho menores hemos hecho muchísimo más show, ¿sabes? Y tú dices 10 minutos y a partir de ahí para adelante, y ahora mejor incluso. Digo, wow, realmente si todo el mundo tuviese, no tener esa capacidad, luego hablaremos, ¿no? De si eso esa mentalidad se construye o se tiene naturalmente, pero
Claro, me interesa mucho el tema de la prótesis, ¿no? Y lo que comentas ahora del muñón y todo eso, porque, claro, yo igual no tengo ni idea del mundo de los Normal. amputados, no tengo ni idea, pero ¿qué fue lo más? Primero me gustaría preguntarte qué ha sido lo más duro cuando te despertaste en el hospital en ese proceso de, bueno, de ya no tener tu pierna y Ujú. tener que adaptarte a esa nueva situación. ¿Cómo fue? Y luego ya te preguntaré cosas específicas. A ver, lo más duro y que quizás no te esperas porque si tampoco tienes conocimiento de amputados, tampoco creo que te vaya, o sea, te va a sorprender. Bueno, no lo sé. Es que yo pensaba que salía del hospital con una prótesis, o sea, o algo similar a una prótesis. Vale. Y me tuve que esperar, pues, 6 o 7 meses para tener una prótesis. Wow. 6 o 7 meses que voy en muletas, con muletas a todos O sitios. sea, tuviste que sacar unos brazos, ¿no? Pero vamos, un De... tríceps, vamos, yo, vamos, culturista era en Yo ese estuve momento. 2 semanas con muletas en mi vida y no podía más de No, es una locura. lo que tira eso de... Bueno, y las manos, es te que revientan parecemos las... tontitos también en el sentido de, o sea, estás aquí haciendo fuerza y lo que más me duele es la mano Total, que está no me aquí. acordaba de eso, Las curioso. manos, es Buah. increíble. O yo qué sé, es una tontería, pero... Es bueno, que esto es una historia después. Es una tontería, pero te llaman, has quedado con alguien, te llaman porque cambian el lugar o porque no sé qué, te llaman las muletas, el móvil, el no sé qué, y son 7 meses, que no es... Sí, no es uno, y que ya es bastante. Sí, que uno ya se hace largo, que mucha gente seguramente ha estado un mes en muletas, pero no 7. Claro, Y es duro. Esta es la peor parte, yo creo, que llevé en ese momento, o sea, en mi realidad. Una vez tienes la prótesis ya vienen llagas, vale. ya vienen dolores. Una vez tienes la prótesis, que por cierto, me encantaría como... Verla. Pero no tiene por ser ahora, pero cuando quieras, ¿eh? No pasa nada, si tampoco ya ves tú, si darle un momento. No traigo la de correr, pero bueno. A ver, esta es la prótesis. Wow. Esto está increíble. Nunca había... Tocado una ¡No! prótesis, ¿no? ¡Qué barbaridad! Es muy... Bueno, ahora, a ver, tampoco es espectacular esta prótesis porque... Mira, ay, que me caigo. ¿Cuántas tienes? O sea, tienes como distintas, ¿no? Para Tengo- correr, para... Ahora mismo tengo esta, tengo una para ponerme tacones, Vale. porque el pie se puede regular como adelante, así que es una pijada, pero bueno, Ah, guay. me patrocina la marca de prótesis y no me lo, no me Vale. lo puedo permitir ni de coña. Y después la prótesis de deporte, Vale. que es la fibra de carbono en forma de C. Sí, esa típica. la he visto que es... Claro, entonces hay la de diario, la de Sí. tacones y la de correr. Y después tengo algún pie suelto para montar en alguna pieza o cosas así, Vale. pero más... O sea, esto ya es pies antiguos o un pie que me sirve mucho para la estabilidad en levantadas o cosas, pero no los cambio muy a menudo. Ok. Y esto es la parte del encaje, Vale. que es lo más jodido de una prótesis, es esta parte. Claro, porque ahí es donde hace la unión, ¿no? O sea, Y que... además que, sobre todo al principio, adelgacé 15 kilos. Vale. ¿Vale? Entonces el muñón también te cambia. Cuando tú te cortas la pierna tienes una o sea, todos los conductos que bajan vuelven cuando tú tienes una pierna normal, pero cuando tú te cortan, el líquido se queda ahí. Claro. Entonces, hasta que el cuerpo no es inteligente y vuelve a unir los cables, se queda todo el líquido allí y se hincha como una pelota. ¿Y eso hay que drenarlo? O... No, se hace solo. O sea, Ah. con el tiempo se va Vale. drenando como solo. O sea, se van a El cuerpo volver ya- juntando. Es increíble Em, el cuerpo, la verdad. Es una locura. Yo cuando lo supe dije, ¿pero cómo? Y entonces, claro, va cambiando mucho esto. Y Vale. entonces te tienen que hacer un encaje que esto es como un yeso. Te hacen Vale. como un molde de Ujú. yeso. Y te lo van cambiando pues con el tiempo, con los meses, al principio mucho más a menudo porque te va reduciendo muy rápido y cuando ya es un poco más estable te hacen esta que es de fibra de carbono. Al Vale. principio es plástico. Vale. Pero duele mucho porque yo, por ejemplo, que tengo un injerto que no es una amputación del brazo y ahora me cosen y ya está, que está todo con su músculo, con su piel, con todo, con su grasa, con todo. Yo no. Entonces tengo el hueso como muy cerca de o sea, la piel y el hueso están ahí. Ujú. Y con el impacto continuo de esto, Claro. hasta que no te encuentran la forma precisa, pues duele. Claro. ¿Y vas Y- haciendo como callo en el muñón Sí, o algo se puede podría decir. O sea, yo ahora, por ejemplo, también te digo que al principio no tenía mucha sensibilidad. Vale. Porque mi injerto, o sea, básicamente, es un poco gráfico, un poco... No, sádico, se interesa. pero bueno. Yo me lo estoy gozando, digo.
digamos que esto Vale. es un muñón, ¿vale? Ok. Pues a mí toda la parte de detrás es la que se me pudrió de alguna manera. Vale. Entonces me quitaron la piel y me la pusieron solo por debajo. Pero claro, aquí había el hueso y la piel estaba por arriba. Ajá. Entonces todo el sistema nervioso como que lo desconectaron de alguna manera Vale. de todo. Claro. Entonces no tengo sensibilidad de debajo de rodilla. Ahora la estoy recuperando, pero no tengo sensibilidad. Entonces, lo más riesgo, o sea, con más riesgo, es que yo no notaba muchas veces las llagas hasta que ya eran Claro. una llaga enorme porque me quitaba la prótesis y veía la llaga. Pero yo quizá no la veía y no sabía que tenía una llaga. Claro, porque ese es el tema. Se te hacen llagas siempre, o sea, me refiero a eso. Mira, por ¿Cómo ejemplo, funciona? a ver, ahora soy mucho más estable, ya no tengo tantas llagas, también me conozco, sé lo que puedo utilizar, sé el sudor, ya tengo experiencia. Claro. 4 años tampoco es mucho, pero ya tengo más experiencia. Pero claro, al principio, por el roce, se te hacen burbujas de líquido, además lo que decíamos que no se drena, Claro. todavía se hincha. Yo, por ejemplo, si estoy sin ponerme la prótesis un día, el día siguiente me tengo que poner la prótesis sin un grueso, o sea, con un grueso menos. Vale. Porque yo llevo, o sea, es la prótesis y llevo un recubrimiento de silicona en el muñón y después llevo la prótesis y la rodillera, que es lo que lo sostiene. O sea, la rodillera es esto. Y después Vale. la silicona es la parte de aquí. Ah, ok. Pero eso, por ejemplo, es un grueso, porque ya me ha reducido desde que me hicieron esto. Vale. Entonces te vas poniendo como calcetines para que no haya tanto espacio y el hueso no te dé tan con la fibra Ya de entiendo, carbono. para que no pegue, para que no haga Sí, ahí. Curso Express de prótesis. Qué guay, no, te lo agradezco mogollón, porque al final es algo que no tenía ni idea. Mirad esto, el antiguo bote de Zen y el nuevo. Y os preguntaréis, ¿cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que el nuevo bote de Zen contiene 60 cápsulas en vez de 30, el doble de principio activo, y para esta nueva reformulación hemos contado con el doctor Borja Bandera y la doctora Isabel Belaustegui. Yo de vosotros le daría una oportunidad en zenlabs.com. Yo había escuchado hablar de un tema que se llama, creo, el síndrome del miembro fantasma, ¿puede ser? Sí. ¿Eso tú lo has sentido? Guau, es una locura esto. Porque si ahora te digo, es que dejas de sentir el pie y tú me dices, ¿y cómo se siente un pie? O sea, al final, ¿cómo notas que, ¿sabes? Claro. O sea, Sí, ¿cómo sí. notas que tienes un pie? Es como la típica pregunta de... Es como un tema casi de meditación, cuando te dicen, relájate, tal, ahora piensa en tu cuerpo. Y en ese Total. momento empiezas a pensar en tu cuerpo y dices, piensa en qué sensación tienes en las manos. Y ahí tienes que esforzarte porque Sí. normalmente no lo piensas. O sea, tú No. vives en tu cuerpo y tu cuerpo es tu cuerpo. A no ser que te Total. duela. Había una cosa de meditación que te decían, exhala aire frío y no sé qué. O sea, el aire frío y el aire caliente que entra y sale de tu boca. Yo pensaba, ostras, sí, pero yo no me doy cuenta, ¿no? Total. Pues igual con el pie. Entonces, tú dejas de notar el pie y el cerebro lo deja de notar de alguna manera, ¿vale? Entonces, yo lo describo siempre como el hecho de tener como una bomba con una mecha. Vale. Tú te ponen como el mechero para encenderla y hace las... hasta que explota, ¿no? Pues yo notaba lo mismo desde la cabeza a mi muñón. O sea, mi cabeza estaba buscando el pie que no tenía y como que envía impulsos nerviosos y te da un calambre, pero un calambre. O sea, yo parecía la niña del exorcista en el hospital. O sea, me cogía las barandillas del hospital como si no hubiera un mañana, porque al menos así me venía el dolor y me cogía de dolor. Yo le decía, me está dando más por saco el pie que no tengo que todo lo otro. Claro. O sea, me dolía muchísimo. Y te suben la medicación, depende de todo. Pero con los meses yo la fui dejando y hoy en día no tomo nada. Pero aún así hay días que me vienen espasmos mirando la tele. O noto una gota de agua que me baja por el pie que no tengo. O me pica el pie que no tengo. Eso, o sea, eso es increíble. Te pica el pie que no tienes. ¡Wow! Y después yo me pego en otra parte. Porque al menos digo, bueno, Claro. mi cerebro está captando que tiene que estar aquí. La atención tiene que estar en otro punto, ¿sabes? Claro, si te pica,
¿qué haces? ¿Te Yo al rascas? principio hacía ver como que me rascaba o sea, yo qué sé, pues en el aire, ¿sabes? En plan, yo qué sé, quizá visualmente mi cerebro interpreta que me estoy Sí, rascando, de ¿no? hecho, escuché que había una terapia con un espejo. Sí, Eso es algo, eso sí, existe, ¿no? básicamente te hacen poner un espejo en medio de las piernas y tienes un espejo al otro lado. Vale, Entonces tú, si solo miras allí, tienes como las dos piernas. vale. Entonces te hacen hacer como el abecedario con un pie y tal, y tú ves los dos pies. Ah, Y tu cerebro interpreta que tienes los dos pies, pero realmente no, obviamente. ya. Y es como que calma el sistema nervioso y dejas de notar tanto el miembro fantasma y tal. Yo la hice poco esta terapia, realmente la hice poco, porque también dicen, que no se sabe si es verdad o no, que si tú ya tienes como antes de la amputación aceptado que te van a amputar, después no tienes dolor miembro fantasma. Si Oh, tú vale. esto es algo que decimos entre amputados, porque mucha gente coincide en esto, pero no sé si es verdad o no, ¿eh? Si tú te das cuenta o lo pierdes en un accidente, por ejemplo, y no te lo esperas, ya es amputación en el acto, como que te perdura mucho más este miembro fantasma. Vale. Qué interesante eso. Aparte, tal y como es la mente, es que podría ser así perfectamente. Podría ser perfectamente real. O sea, yo cuando me lo dijeron dije, pues quizás sí, porque yo ya me lo esperaba. O sea, realmente era algo que pensaba que iba a pasar así, ¿no? Y yo después no he tenido problemas de miembro fantasma más que notarme la gota de agua por la planta del pie o lo de Wow. picarme. Me gustaría preguntarte esa, por los juegos en los que participaste después del accidente, pero primero te tengo que preguntar, ¿tú sueñas mucho? O sea, ¿recuerdas algún sueño de los que sueles tener por Buah, la sé noche? por dónde vas, creo. Bueno, me suelo acordar, pero no mucho Ok. tampoco. ¿En tus sueños tienes las dos piernas o sueñas que no? O sea, en tus sueños, quiero decir. A ver, hay muchas veces soy una espectadora de mis sueños. Realmente a veces no los vivo ni yo. Oh, vale. Es una locura, sí. Pues es que, wow, ¿eso cómo Sí. es? O sea, ¿te ves a ti misma en un sueño? No, Ah. no, ni aparezco yo en el sueño ni Ah, estás nada. como viendo una peli. Sí, sí. Vale, vale, ok. No sé si he tenido alguno de esos. De ver algo pero no participar. No Wow, participa. ok. Muchas veces me pasa eso. Pero la primera vez que como que me vi sin la pierna, me acuerdo porque estaba dando una patada. Vale. Y me vi o sea, me vi con las dos, no. Ay, ahora tengo la duda si me vi con las dos piernas o creo que me vi sin la pierna. Tipo que quería dar la patada y que no tenía el pie. Y eso fue un sueño, claro. Fue un sueño. Pero era una patada, yo soy cero agresiva, o sea, cero agresiva. Igual estás jugando al fútbol. Bueno, creo que quería dar una patada a alguien. Pero sí, o sea, fue impactante para mí porque realmente no me acuerdo mucho de todos los sueños que tengo. Además tengo muy mala memoria en este sentido. Em, pero sí que esto sí, Se lo recuerdas, ¿no? este lo recuerdo. Sí, sí, totalmente. Y es como muy fuerte porque hasta que tu cerebro no lleva un tiempo, porque esto me pasó como a los meses. Vale. A los meses de quizá un año o así. O sea, hasta que tu cerebro realmente no reacciona a esto. De hecho, ya no solo mi cerebro, mis amigos o tal, a veces me dicen, es que me olvido completamente que te falta una pierna. O sea, al final cuando tienes algo tan aceptado y tal, te olvidas que hay una realidad que no contemplas, en ese Total. sentido. Sí, 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 no, claro, al final el ser humano se acostumbra muy rápido a muchas cosas y eso es súper súper llamativo y por suerte es así. Claro, hemos pasado por alto el tema de que tú ya en el hospital pensases, en cuanto tu madre te presentó la idea, supongo, en competir en los Juegos Paralímpicos, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? O sea, ¿cómo vas del accidente a la amputación, hospital y competir? A ver, yo cuando estaba en el hospital le pregunté a la enfermera o al médico qué deporte podría hacer, o sea, el primer deporte que podría hacer. Porque yo siempre había sido muy deportista y nada a nivel profesional, pero sí que había probado muchos deportes. Y me dijeron que natación, que yo ya había hecho 11 años de natación, estaba de la natación hasta el gorro. Entonces me dijeron natación, pero cuando pase tiempo, porque si te tiene que curar muy bien la herida del muñeco. Claro. Y yo me desanimé y dije, no puede ser esto.
Y salí, hice mi vida y al mes me inscribí a un gimnasio de Ripoll, de donde yo vivo, de CrossFit. Y me dijo que me lo adaptarían todo. Que podría hacer mi vida, pero que podría, yo qué sé, sin prótesis. Iba con un banco, me ponía yo mi rodilla encima del banco y levantaba yo mis pesos. Realmente me dijeron que me podían adaptar todo y empecé allí. ¿Cómo se llama el gimnasio? Elite Fitness Ripollès. Qué jefes, qué grandes. Súper bien. O sea, a mí me salvaron, yo siempre lo digo. Muy contenta con ellos y muy agradecida, la verdad. Ya ves. Porque es que me dieron la vida. O sea, confiaron en mí en uno de los peores momentos cuando me habían dicho que podía hacer natación y al mes de salir del hospital pues estaba haciendo deporte, ¿sabes? Y a mí me habían dicho que en 8 meses no podría hacer Y deporte. CrossFit, que ya cuesta hacerlo con 2 piernas, ¿sabes? Quiero decir que es duro. Es potente. Pero te da la vida. Y además el CrossFit tiene algo muy bonito que es comunidad. Sí, sí, sí. Que te sientes parte de una comunidad y no eres menos con una pierna. O sea, no se nota la diferencia. Ya. Hay en deportes donde sí que hay diferencia entre una persona amputada o no. En CrossFit normalmente no se nota. Y es muy bonito también. Entonces yo empecé allí y les avisé. O sea, yo desde el primer momento les dije, en el momento que yo tenga dinero para comprarme una prótesis para correr, dejaré el CrossFit durante un tiempo y me centraré en atletismo, porque mi objetivo es ir en París 2024. Me dijeron, sí. Yo supongo que en ese momento ni se lo creyó ellos, ni yo, ni mi madre, ni nadie. O sea, en ese momento era palabras que se las lleva el viento. Entonces, bueno, empecé a entrenar, cogí forma, recuperé los kilos que había perdido, porque es que estaba muy delgada. ¿Bajaste mucho? Perdí 15 kilos contando la pierna también, que eran unos 12 kilos de músculo, grasa o lo que sea. O sea, su pierna pesaba 12 kilos, más o menos. No, o sea, la pierna más o menos pesa unos 3-4 kilos y yo perdí Vale. 15. Vale, En 41 días ingresada. Buah, es mucho ya, Claro, claro. es muchísimo. Y recuperé el hambre porque a mí se me hizo un nudo en el estómago increíble, no podía comer. O sea, yo comía una cucharada y yo soy de comer, ¿eh? Comía una cucharada y ya estaba llenísima en el hospital y adelgacé. Y el CrossFit me recuperó el hambre, me recuperó la vida básicamente. Y cuando tuve el dinero, pues me compré la prótesis para correr y empecé a entrenar. Me fui al club de Vic, un sitio donde está a media hora de mi casa, donde también estaba estudiando. Entonces yo por la mañana cogía un tupper, por la mañana muy temprano salía de casa, no sé si eran las 8 o las 9, iba a entrenar, comía un tupper y después iba a la uni de 3 a 9 de la noche. O sea, era catastrófico. Jornadas buenas, ¿eh? Total. Pero tenía un objetivo. Y bueno, iba haciendo competiciones, récord de España. Iba haciendo competición, récord de España. Y la gente era como, me pongo las manos a la cabeza, ¿de dónde ha salido esta chica, no? Y bueno, mucha gente me decía, bueno, pero los juegos son ahora ya, no sé si vas a llegar. Y yo pensaba, yo lo voy a dar todo, o sea, yo voy a dar mi máximo. Si al final no llego es porque no tenía que ser y ya está. Y finalmente me acerqué mucho a la mínima. Entonces, pues cuando vieron la progresión que tenía y todo, decidieron llevarme a los juegos. Y de hecho hice la mínima en los Juegos de París. Vale. O sea, ya sabían que la iba a conseguir la mínima. Entonces participé en el 100 y en el 200. El 200 es mi prueba porque es que cuando tú no tienes técnica, porque yo hace 2 años que hago atletismo y la técnica se consigue con muchos más años, el 100 es el mínimo error ya se nota. Entonces, si tú ya fallas muchas cosas técnicamente, pues tampoco puedes recuperar. En el 200 pues se me da mejor y al final pues acabé séptima. En la semifinal segunda y en la final séptima. Qué barbaridad. Y muy contenta porque nadie se lo esperaba. O sea, para mí estar allí ya era un regalo. Todo lo que viniera de más era de más. Pero para mí llegar allí ya era un regalo. Además, que lo había dicho. ¿Sabes la satisfacción de... Es que yo lo había dicho. Es que yo había dicho esto y lo he hecho. Es una gratificación muy grande. O sea, es como cuando... esto también. No sé si lo sabes, pero yo volví a hacer snow. No hice esquí, pero volví a hacer snow. Vale, no sabía. Y también, o sea, yo lo pasé muy mal. De hecho, me tuve que parar en una bajada que era más pronunciada. Me tuve que parar, sentarme, llorar. Y con una instructora que todavía es súper maja. Se llama Esther.
Y es súper, súper maja y me dijo, ¿pero qué te está pasando? Y yo, pues que tengo miedo. No, no, ¿pero qué te está pasando de verdad? Pues que el frío, la nieve me recuerdan al accidente. No, no, pero... Y me hizo como materializar lo que me estaba pasando y acabé bajándola. Tú sabes la satisfacción de haber cumplido algo que decías, no, no, yo volveré a esquiar, yo volveré a la nieve. Y la gente, no, pero ¿por qué? O sea, no es algo como comer que lo necesites. Sí, sí, yo lo necesito. Me tengo que sacar esta espina. Y cuando lo consigues es como cuando consigues los de los juegos. Uf, el respiro porque yo ya lo había dicho. Es que, o sea, hace poco vi un vídeo de un chaval que haciendo parkour se hizo un salto y no le pudo salir peor. O sea, se destrozó la vida, o sea, se rompió no sé cuántas vértebras, las piernas, los brazos, o sea, tú ves el salto que está grabado además y dices, qué liada. Y el tío cuenta cómo se recupera y en cuanto se recupera, vuelve. Y yo, claro, yo más o menos entiendo esa mentalidad. O sea, yo porque he hecho deporte y porque, quiero decir, al final hay cosas que me han dado miedo y al final las he encarado y tal. Pero cuando lo veo llevado tan al extremo, ¿no? De pensar, si yo hubiese tenido ese accidente en esas circunstancias, lo que dices tú, que además no es algo que tengas que repetir. Al revés, lo normal sería decir, o lo normal, o lo lógico, ya está. Ahora es lo que te diría una madre, no vuelvas a saltar. Bueno, es que si te digo lo que me dijo mi madre, pero tú qué te crees, pero tú crees que me tienes que hacer esto. Y yo lo quería hacer ya el mismo año, o sea, no había pasado prácticamente ni un año y lo quería hacer. Y me dijo, déjame un año más para mentalizarme. Y yo, vale, va, pues un año más. Y el año siguiente lo hice, a los 2 años. Sí, sí. Nah, es espectacular, o sea, pero es lo que hablábamos antes, hay que... El miedo es al final la idea que tú tienes sobre algo, no Total. tanto ese hecho en sí. Mm. Pero claro, la única manera de saberlo es enfrentándolo. Pero también creo que puede ser una herramienta muy fuerte el miedo. Puede ser algo para que te motive a hacer algo que no harías. O sea, si tú lo transformas en una herramienta, vas a hacer muchas cosas que quizá aprendes mucho más. O sea, yo qué Ujú. sé, tengo miedo a, pues a eso, a esquiar. Pues quizá con ese miedo te puede potenciar el hecho de ir y quizá allí encuentras a una persona que te explica no sé qué y esa historia y te hubieras perdido un mundo. Lo que hemos dicho antes, te pierdes mundos que acaban construyendo lo que eres tú Sí, actualmente. Entonces, no creo que tengas que tener barreras en todo esto y que utilices el miedo a tu favor, creo que también es una virtud. total. Y lo que hablas tú de construir, porque al final las cosas verdaderamente valiosas sí que se construyen a través del miedo. No hay nada gratis y fácil que te vaya a hacer de tu vida algo espectacular o como muy texturizado. Al final, todo lo que nos da carácter o todo lo que nos da experiencia o todo lo que nos hace acercarnos a personas interesantes con las que enriquecerte y que te fascinan, de hecho, yo creo que conozco o sea, que mis amigos son mis amigos porque todos tenemos en común esa mentalidad de decir, oye, la vida es un lugar hostil y hay muchas cosas que son injustas y hay mucho dolor y muchos traumas y muchas cosas, pero estamos todos intentando sacar conclusiones y tirar hacia adelante, ¿sabes? Yo creo que es lo que tenemos en común todos mis amigos y yo, y creo que se ve muy claro en esa mentalidad que tienes tú, pues con este caso, que además es muy... O sea, no se puede ver más claro en tu caso, ¿sabes? Porque yo te lo puedo contar y a veces lo cuenta aquí a la gente y me dicen, ¿pero tú qué problemas has tenido? Yo, ninguno realmente, ¿sabes? No, pero es porque, por ejemplo, acabas de poner un ejemplo súper bueno, porque yo creo que también tenía la mentalidad que tengo ahora, pero no tenía las vivencias que tenía ahora. Entonces, si yo te hacía este discurso cuando no me había pasado el accidente, era como, sí, claro, porque tú no lo has vivido, Claro. ¿sabes? O sea, yo creo que Qué al bueno final, eso. Sí, creo sí. que es como, hasta que no te pasa, no puedes demostrar que lo has hecho y la gente tampoco te cree. Las palabras se las lleva el viento, ¿no? Total. Y creo que es muy acertado lo que acabas de decir. O sea, creo que... Sí, 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 total. De hecho, hace poco me lo dijo un amigo. Me dijo, tío, últimamente estoy hablando mucho en mis redes sociales de hacer esto y de hacer lo otro. Dice, realmente yo no lo estoy haciendo. Sé que podría hacerlo, pero no lo estoy haciendo. Entonces se puso a hacerlo. Eso que, Claro, ¿sabes? Como tengo que demostrármelo a mí mismo, que es un poco lo total. que me fascina. Me encanta esa mentalidad. Tengo un montón de preguntas. Mogollón. Voy a intentar. Por ejemplo, el tema del amor. ¿Tú tienes pareja? Sí, ¿Lo conociste antes o después? después. Después. Pero porque yo perdí la vergüenza.
es lo que he dicho antes. O sea, yo cambié. Mi persona cambió y era una persona muy tímida. Y había un chico en mi pueblo, pues, que lo decía, lo veía y decía, pues tiene algo diferente. Pero tampoco me había atrevido nunca, pues, a hablar ni nada. Entonces, en una fiesta mayor de mi pueblo, lo vi desde lejos, sabía que hacía CrossFit también, y dije, pues voy a hablar con él. Y me acerqué con mis muletas allí y le dije, ¿qué? ¿Cómo va el CrossFit? No sé qué. Que después me dijo, cuando me viniste a hablar, pensé que yo ya había hablado contigo en alguna fiesta o algo y no me acordaba porque me viniste con una confianza. Va. Y yo, ya, bueno, sí, bueno, no sé. Y a partir de ahí, pues nos vimos en otra fiesta o en una cena del pueblo y tal. Y a partir de allí, pero fue porque yo dije, aquí estoy yo y eso, pues con el miedo de ser rechazado, de ser, o sea, que me cohibí, que era muy tímida, que no sé qué, no sé, lo cogí y dije, no, no, ahora que he cambiado toda yo. Y lo utilicé a mi favor, pues para acercarme a esta persona. Y con esto todo. O sea, al final yo creo que es aplicable en todo. Claro, tú cambiaste, me imagino, por lo que me cuentas, radicalmente de lo que eras antes del accidente no radicalmente, de esencia, pero sí que antes eras más tímida y quizás Sí. tenías más miedo a las cosas y una vez saliste de esa, pues como que ya te dejó de dar miedo. ¿Qué cosas te daban, por ejemplo, miedo antes que después ya no? Em, por ejemplo, me basaba mucho en lo que opinaba la gente sobre mí. Vale. En el sentido de, yo qué sé, qué opinarán si miro mucho, yo soy miope, no llevo gafas. Entonces, yo qué sé, si miro mucho a alguien porque realmente no estoy viendo lo que está pasando, ¿qué opinará sobre mí? O cómo voy vestida. Em, Dije, no, hasta aquí. O sea, no va a opinar la gente sobre cosas que tengo que opinar yo. Y creo que es en lo que también he mejorado más. En este aspecto he mejorado mucho. Que ya no me afecta tanto ni pienso en lo que dirán. Por eso también ahora en redes sociales me atrevo a hablar, me atrevo a subir qué cosas. Antes era como, ¿y si subo esto? ¿Qué van a pensar? No sé qué. Ahora lo subo. Si lo quieres ver, lo ves. Y si no, pues no lo veas. Y ya está. Entonces, en esta parte creo que mejoré mucho. Y también quizá, sobre todo en esto, yo creo, porque en otras cosas, quizá en estudios y tal, de lo que se esperaba, pero no, yo creo que es más físicamente, sobre todo, es donde se puede notar más. Después mentalmente seguramente hay más Ya habrá más matices. como más matices y tal. No, pero son dos cosas muy importantes. De hecho, también quería preguntarte por el tema de redes sociales, porque al final estar expuesto puede llegar a ser doloroso y en una situación como... O sea, tú antes del accidente ya tenías redes, o sea, es decir, compartías contenido. O sea, contenido a nivel como lo haces ahora. No, No, era más pues mis redes sociales de he ido a este sitio vale. y subo una foto y ya está. O sea, como que empezaste realmente a crear contenido a raíz o posteriormente de la amputación. Entonces, ¿las redes sociales tú consideras que han sido un apoyo? Es decir, que te han ayudado en un proceso de adaptación o han sido un peso o algo que te haya causado algún tipo de malestar o ambas? Tengo la gran suerte que todavía no he tenido ningún hater. ¿No? No, no soy una persona hateada, tampoco me meto donde no me llaman. Y al final, las redes sociales para mí han sido una manera de querer ayudar a la gente más que ayudarme a mí. O sea, al final, yo lo que pretendo es que gente con problemas, lo que decías tú, yo me he hundido por problemas que eran mucho menores que el tuyo, pues que se puedan comparar y decir, mira, si Fiona le ha pasado esto y está así, yo con esto que me ha pasado hoy en el trabajo no puedo estar así. Entonces, como redirigir un poco tu vida. Es un poco mi objetivo y también pues el hecho de mostrar una discapacidad y el hecho de que personas amputadas me puedan contactar para pedir ayuda o consejo. Al final todo esto es lo que realmente me mueve para hacer redes sociales. Y no es tanto que me hayan ayudado a mí,
que también, porque todas las personas que me escriben, pues también es, me encanta lo que haces, me gusta cómo comunicas, todo esto me ayuda mucho, pero lo hago más para ayudar a gente y para visibilizar. Qué bueno. O sea, eso es clave porque yo siempre considero que... Bueno, esto es un tema muy amplio, pero yo he profundizado mucho. Yo cuando empecé a hablar de tatuajes también lo hice por eso. O sea, no era por ayudarme a mí, porque yo en ese momento ya lo tenía claro, sino más bien porque vi que nadie estaba hablando de eso y que seguían sin estar resueltas las mismas dudas que yo tenía cuando empecé en ese proceso, ¿no? del tatuaje. Y ya no son las dudas de me pinto esto, me pinto lo otro, sino dudas de por qué te quieres tatuar realmente, de esa inseguridad, de decir, debería, no debería, me arrepentiré, no me arrepentiré. Y fue por eso, por el tema de, digo, oye, voy a intentar ayudar. Y a partir de ahí, pues he llegado hasta aquí, pero sí que tú has comentado la idea de eso, ¿no? De que las redes sociales tú les empezaste a dar caña, hablando así y tal, para ayudar a los demás. Sí, o sea, al final es que es un win-to-win, es lo que decía antes, es un win-to-win. La mejor manera de sentir, de hallar el amor verdadero, ¿no? El ayudar a gente desinteresadamente y que luego, si eso, te venga de vuelta. Total. Y el sentirme realizada también. O sea, me siento muy llena también compartiendo. Al final, mucha gente cuando te pregunta ¿quién es tu ídolo? Yo siempre respondo lo mismo. O sea, cualquier persona puede ser un ídolo siempre que me haga aprender cosas nuevas. O sea, al final, si tú tienes, por ejemplo, tú tienes mucho conocimiento y mucha pasión por los tatuajes y sabes mucho sobre esto, pues yo me voy a quedar embobada mientras tú me explicas cualquier cosa relacionada con lo que tú te apasiona. Claro. Y esto a mí me puede inspirar y puede ser, te puedo idolatrar en ese momento porque tú me has enseñado cosas, ¿no? Pues un poco eso, yo creo. Al final puedes aprender de todo Y de todos. y de todos. Y de Total, todos. totalmente. Hablando de aprender, ¿qué has aprendido o qué lecciones has aprendido del amor en todo este proceso, tanto de Uf. pareja o familia, por donde quieras llevarlo? Em, uf. Yo cuando tuve el accidente tenía una pareja Vale. y me dejó como yo hacía mucho tiempo que no lo veía y tal, porque estaba viviendo en otro país, y tenía que volver, y antes de volver me dejó. A veces hay personas que no saben afrontar la realidad también, Total. y es ajena a ti, pero no la saben afrontar igualmente. Entonces, he aprendido que en nuestra sociedad, actualmente, nos basamos mucho en el físico. Y tengo la gran suerte de tener un filtro antes de conocer a una persona. Si yo te digo que soy amputada, pongamos el caso que no tengo pareja, yo le digo a una persona, soy amputada, ya con tu reacción voy a entender si vale la pena conocerte o no vale la pena conocerte. Porque pasa un filtro. En ese momento digo, realmente te está valorando, o sea, me estás conociendo por mi físico Ya. o me estás conociendo porque realmente te gusta cómo pienso, te gusta cómo soy, te gusta cómo actúo. Para mí es una ventaja en esto del amor, en el sentido de, para mí cuando estuve en el hospital pensaba, "Uf, qué duro será", me sentía muy insegura para tener mis primeras relaciones sexuales, por ejemplo, para mi primer beso me van a querer así. Era como, pero después he visto que es una ventaja, porque tengo un filtro de personas que quizá me hubiera enamorado o me hubiera gustado una persona que realmente quizá no me gustaba por dentro, o que hubiera relucido maldad en otro momento de la vida. Porque yo considero que si por una discapacidad o por algo físico tú rechazas a una persona, pero te gusta mucho cómo es por dentro, no sé qué denota esto de ti. Ya. Sin duda no es amor el que queremos experimentar, ¿no? Exacto. Al final todos nos basamos en un físico y lo primero que te entra es por los ojos, obviamente, yo no digo que no. Pero es como que te falte una pierna no significa que soy menos guapa, más guapa. Soy diferente. Tengo una historia, tengo unos aprendizajes y tú tienes otros. Y esto pues me hace un igual que ti. Mm. Entonces, pues para mí es un filtro. Y también cuando te pasan cosas tan grandes, también te das cuenta de realmente quién te quiere de verdad, quién quiere estar contigo por compromiso o quién quiere estar contigo pues por interés o por todo. Al final cuando las cosas van bien, todo el mundo está allí para estar, ¿no?
pero cuando las cosas van mal es cuando realmente te das cuenta quién estaba porque quería, no por obligación o por otra cosa. Sí, o por comodidad, o sí. El amor cambia también en ese momento, te das cuenta de verdad el verdadero amor. Es increíble lo que acabas de comentar, porque el tema del filtro, claro, es curioso que es de primeras contraintuitivo, pero el hecho de que algo que en principio no debería ser considerado como bueno un extra, que podría ser algo de, pues ahora me falta una pierna, te puede ayudar tanto, o sea, en tu vida a conocer a alguien o a muchas personas que te quieran, tú te puedas asegurarte que te quieran por Total, algo más que tu físico en ese sentido. exacto. Lo cual es impresionante. Al final yo tengo la seguridad o que realmente cuando tú pasas esa barrera es porque realmente te gusta mi persona por dentro. Porque si no, hay millones de chicas más en el mundo, ¿no? Total. Y me parece, o sea, es lo que dices contraintuitivo, porque yo cuando tuve el accidente dije, ahora nadie me va a querer, nadie me va a ver guapa, nadie, ¿sabes? Es Ujú. como más catastrofista en ese momento y con el tiempo me he dado cuenta que no. Es increíble. De hecho, voy a compartir algo contigo que no tenía ni pensado y no sé ni cómo explicarlo, pero yo hace poco, yo llevaba mucho tiempo soltero y entre lo particular que soy para algunas cosas y mis gustos a nivel artístico y mi experiencia de vida y tal, yo llego a un punto en el que pensé, tío, eres demasiado raro. O sea, pensé, normal que estés soltero, porque en el fondo sí, puede molar más esto, puede molar más lo otro, llamar la atención los tatuajes, pero dije, pensé, te has metido en una espiral en la que tú mismo eres tan raro que ya empezaba a pensar, no va a haber nadie que te conozca, o sea, ninguna mujer, y, y esté del todo cómoda, ¿sabes? Siempre va a haber, fijo, que alguna de tus aristas de tu personalidad que le resulten pues negativas o que hagan que la relación se rompa, como me ha pasado anteriormente. Y hace poco tuve la suerte, bueno, hace unos meses, de conocer a la que ahora es mi chica, y estoy viviendo una experiencia completamente distinta a cualquiera que haya vivido anteriormente, porque me ocurre que me muestro tal y como soy, y me muestro con miedo, porque digo, es que esto hasta a mí me parece extraño o me parece fuera de lugar. Y no solo me entiende, sino que le gusta. Y al principio dije, vale, pues a ver, supongo habrá cosas que le gusten. Pero es que me empiezo a dar cuenta, y que nos pasa mutuamente, rollo de que los dos nos hemos metido a lo largo de nuestra vida en nuestra espiral de raritos de turno y de específicos con esto y de no encajar con esto y con lo otro, y nos hemos juntado. Y es como el meme este de Spider-Man, que Spider-Man se Es señala lo el que uno al sí, otro. Es sí. como, ¿cómo puede ser que todas las tonterías y todas las oscuridades que yo te comparta no solo las entiendas, sino que te gusten? O sea, que me hagas sentir bien de decir, oye, pues eso me gusta de ti, o qué bueno. Y me parece importantísimo dar ese mensaje de esperanza, que al final es importante saber hacia dónde ir y saber a quién estás conociendo para darte cuenta de que tú, con todas tus aristas y con todos tus defectos, imperfecciones o lo que sea, puedes ser alguien que realmente le encante a alguien. Totalmente. Creo que es cuestión de puntos de vista. Al final, ¿cuántas cosas hay que tú tiras a la basura y que otra persona puede recoger de la basura? O sea, no estoy diciendo que seamos No, pero me ha basura, gustado. pero que ha Me ha sonado muy gustado. mal. No, no, me ha Pero gustado, me ha gustado. lo que es basura para uno es un tesoro para otros. Total. Y al final, el no encajar también lo considero como una virtud muy grande. O sea, al final, el no encajar quiere decir que tienes algo diferente. Y en una sociedad donde todos pretenden ser todos, Mm, porque en las redes sociales nos comparamos y yo quiero tener esto, yo quiero tener eso, yo quiero tener esta vida. En una sociedad donde todo quiere ser como lo que ya conocen y no quieren experimentar más allá, creo que es una virtud muy grande el hecho de, no, no, yo sé que todo el mundo quiere esto, pero yo quiero esto. No, no, todo el mundo quiere esto, pero yo quiero lo otro. Y yo siempre lo he dicho, al final me encanta ser un bicho raro, porque yo también lo soy un poco en este sentido, soy quizá un poco más diferente y no suelo encajar en todos los sitios. De hecho, estoy muy cómoda hablando y tampoco estoy cómoda con mucha gente hablando. ya, Entonces, o sea, creo que es una virtud muy grande el hecho de, no, no, aunque todo el mundo quiere esto, yo quiero esto y lo digo. O sea, no total. es que me esconda, ¿sabes? Creo que es algo muy importante y que hayas encontrado una persona así también me parece muy, muy bonito. Total. Y yo lo cuento sobre todo para que la gente que nos esté viendo
que estará, pues yo que sé, hay chavales que están en lo que dices tú, con las redes sociales, con todos los estímulos que recibimos, lo que nos cuentan nuestros padres, depende qué padres tengas, la identidad que tú crees que tienes, llega un punto en el que puedes llegar a sentir eso, que no encajas o que no eres válido o que esto no funciona y realmente no quiere decir que no tengas que mejorar esas aristas tuyas que no te gustan de ti mismo. Total. El trabajo hay que hacerlo, pero ya eres válido. O sea, quiero decir, ya si tienes intención de generar el bien para los demás y para ti mismo, ya partiendo de esa base eres válido. Y lo demás es cuestión de trabajar y dejar que la vida te sorprenda. Total. Y además tienes que cambiar las cosas porque a ti no te gusten, no porque a los otros no les gusten. Exacto. Si tú haces daño a otras personas con tu aspecto, vale, lo entiendo porque estás haciendo dolor y no está bien eso. Pero si solo es una cuestión de opiniones, yo no tengo que cambiar mi opinión porque tú quieras que la cambie o porque yo tengo que encajar en según qué sitio. Claro. Al final es bonito tener opinión y al final te hace persona. Porque es que si no seríamos todos ovejas siguiendo Sí, a ovejas. total, estaríamos todos eso, homogeneizados y no Con habría... un border collie dando vueltas y ya Total, está. total. ¿Crees en Dios? Me encantaría decir que sí, pero no. Porque siempre lo dice mi madre y soy muy cuadriculada. Quizá llega el momento que sí. Pero mi madre siempre dice que al final Dios, Dios o lo que sea, porque ella no se focaliza en eso. Cuando estás en los peores momentos es algo en lo que te puedes aferrar. Vale. Y yo no tengo esta suerte. O sea, yo al final, si pasa algo malo y ya está. No creo en voy a rezar en tal, no sé qué. Al final, creo que es una ventaja creer en algo, en lo que sea. Creo que es una ventaja en según de qué situación. Total. Pero, o sea, ¿no sabes o no crees directamente? No. Soy muy científica y Vale. no creo en absoluta, o sea, no creo en nada, pero es que me gustaría decir que sí, ¿eh? Ya entiendo perfectamente. Aparte, me da o sea, me encantaría como poder observar tu cerebro, ¿sabes? Y entenderlo porque es como... Es muy diferente. rollo sin Dios ni nada, para adelante, ¿sabes? En plan, mirada fija, todo bien, esto tal, digo, wow. ¿Y tú por qué crees en Dios? Buena pregunta. O sea, yo creo en Dios, últimamente solo pienso en eso, pero realmente empecé a creer de pequeño de manera semi-heredada por mi familia, porque mi familia es católica, pero tampoco practicaban mucho, entonces iba de vez en cuando a la iglesia, me llamaba la atención la figura de Jesús, ¿no? Y di por hecho que Dios existía, más que nada porque me interesaba la idea, porque yo era una persona como muy nerviosa y me interesaba la idea del paraíso y tal, y de ir a un sitio donde pudiese estar tranquilo y tal, porque mi vida no era tranquila. Y con 12, 13 años dejé de creer porque un amigo mío más mayor me empezó como ahí a dar argumentos de Dios no existe, no te das cuenta, tal. Y me puse fatal. Y me jodió tanto y me desmoronó tanto como mi cabeza que lo aparté y seguí mi vida, pues eso. Bueno, si Dios existe o no lo sé. Pero siempre tuve como un vacío, como una búsqueda, es decir, o sea, todo lo que he conseguido a lo largo de mi vida, tipo, pues eso, como decías tú antes, me propongo esto y luego lo consigo. Y cuando lo consigues, pues obviamente digo, lo dije y lo conseguí. Lo he hecho tantas veces con tantas cosas distintas que al final yo siempre me encontraba en el mismo punto. Decía, ya, pero ¿y qué? O sea, sí, guay, genial, y lo disfruto y obviamente se nota el cambio de vida cuando vas consiguiendo cosas a cuando no, o simplemente no las haces. Pero sí que decía, joder, hay un vacío enorme en mí. Y no sé cómo llenarlo y no sé dónde buscarlo, lo buscaba en todos lados. Hasta que tuve un sueño en 2021 que soñé literalmente que Dios me amaba y que yo le amaba a Él. Y fue una sensación tan fuerte que me desperté y tuve la certeza de que ese era Dios. Ahora bien, no empecé a pensar en Él tan de seguido desde ese preciso momento y fue poco a poco como llenándome la idea. Y decía, bueno, pues voy a actuar en base a lo que Dios me pide, en vez de seguir siendo tan cabezón y tan testarudo con mis cosas que al final tampoco me han funcionado tan bien. Y el motivo por el cual creo en Él, además de porque considero que lo conocí en ese sueño, Él se quiso mostrar ante mí, fue porque desde ese sueño y desde que yo empecé a trabajar en mi vida y a vivir, dejando que se haga su voluntad en vez de la mía, o sea, vivo la vida de otra manera. O sea, sé querer mejor,
recibo el amor de otras personas mejor, tengo menos odio, menos resentimiento, más esperanza. Noto como si hubiese una luz que estuviese llenando todos los huecos oscuros que no sabía ni que tenía. Entonces esa es mi historia. Pero yo lo considero, por ejemplo, una virtud. O sea, al final te sientes siempre acompañado. Total. Siempre estás acompañado. Pero las personas que somos tan ateas que yo no quiero, o sea, no creo ni en fantasmas, ni en Dios, o sea, nada de lo que no está comprobado no creo en nada. Pero que soy muy cuadriculada en este sentido. Entonces, lo considero una ventaja muy fuerte también en según qué aspecto para superar según qué cosas. Claro, es que quiero preguntarte, Dime. ¿a qué le tienes miedo? Uf. Pregunta extensa, ¿eh? Bueno, ya por preguntar, ¿no? A ver, ¿a qué le tengo miedo? Por ejemplo, no le temo... O sea, a veces me pienso que soy como un poco autista en ese sentido porque soy muy... O sea, no le temo ni a la muerte, por ejemplo. La muerte llegará cuando tenga que llegar y punto. No lo controlo. Y ya está. No temo a la muerte, por ejemplo. Pero... No me mola. O sea, yo tampoco, pero por otros motivos, pero me flipa. Sí. Pero temer... ¿Sabes qué pasa? Que pienso que todo lo que me pueda venir malo se podrá superar o buscar una solución o algo positivo vendrá después o simplemente me moriré y ya está. Y es que si no le temes a la muerte, pues poco... No. Sabiendo que vas a morir, si no le tienes miedo al mayor miedo del ser humano, que Por es que eso voy a desaparecer, ¿para qué? Dices, bueno, pues... Y habiendo superado lo que has superado, por ejemplo, pues ya tienes la muerte como, bueno, si llega que llegue, y la tragedia como, ya la viví, ya la superé. Total. Pero yo te iba a decir, o sea, en otro momento o punto de mi vida quizá te hubiera dicho la soledad. Vale. Pero es que ahora también estoy muy en paz conmigo misma. Entonces, tampoco me preocupa en exceso la soledad, porque también he aprendido a estar más sola. Ya. Pero quizás lo único que te podría decir que me hubiera planteado, lo de la muerte sí que es verdad que desde pequeña no tengo miedo a la muerte. Y de hecho, a veces soy muy fría porque cuando se han muerto familiares míos, no siento tampoco una pena profunda. Simplemente era su hora, se han muerto y ya está. Y no... Como no creo más allá, tampoco creo que los vuelva a ver, pero yo he aprovechado el momento hasta que he estado con ellos, ¿no? Entonces, no le temo a muchas cosas. La conclusión final. Qué bueno, no, me ha encantado. Claro. Es que... Es que es verdad, se reduce todo a la muerte, ¿eh? En el fondo, sí. Prácticamente. Sí, porque si no te dan... Al final, es eso. Yo creo que la gente le tiene miedo a la muerte o a la soledad, realmente. Bueno, yo creo no. O sea, al final, si piensas un poco, los miedos son esos, ¿no? Porque ¿qué otra cosa te va a dar miedo? Si todo se reduce a eso. O a morir, o a estar solo, o a morir solo. Bueno, mira, tengo mucho miedo a los tiburones, pero claro, ya no es profundo, es algo más fobia. Pero... Sí, entiendo ya, que es como eso, sí, pero bueno, al menos le tienes miedo a algo, Bueno, también te mira, digo. los tiburones sí. Bueno, tengo talasofobia, o sea, lo del mar ¿Sí? lo llevo muy mal. O sea, que deportes acuáticos y eso... De hecho, quería hacer triatlón, pero donde se meten para nadar no es mi sitio, no es mi hábitat natural. Claro. O sea, es que hasta piscinas, la piscina más grande del mundo, que es más profunda del mundo, que es como un acuario, ¿la has visto? Sí, la he visto. Es increíble. Pues a mí eso me da un miedo, aunque bueno, no haya también, tiburones ni nada. También te digo. Sí, eso impresiona, ¿sabes? Sí, o sea, como eso sí. gigante eso y como muy profundo. Total. Es como la inmensidad del Ya. mar. O sea, no pienso lo mismo del aire, por ejemplo, es la inmensidad del agua, de... Sí, no, y el misterio al final es como... Es otra historia completamente. Total. Pero es lo único, yo creo. Eres prácticamente invencible, me encanta eso. Bueno. Pero a nivel mental, al menos. ¿sabes? Bueno, supongo... De hecho, te quería preguntar, ¿qué es más difícil para ti? Luchar, o sea, preparar tu cuerpo a nivel competitivo, por ejemplo, o preparar tu mente. Aquí es pregunta trampa. ¿Ah, sí? Sí, porque tú pensarías que te diría físico. Porque si mentalmente crees que soy invencible... Claro, sí, me sorprendería que me dijeses, sí, que mentalmente te cuesta más. Pues mentalmente. Anda. Porque a veces tengo la sensación que tengo como el síndrome del impostor en el sentido de yo pienso una cosa y mi cuerpo está experimentando otra.
Yo, por ejemplo, en las competiciones, si tú me pides 2 meses antes si tengo nervios, te diré que no, porque yo creo que no lo tengo. Y al final a veces puede ser hasta un escudo. Pero si yo cada noche duermo mal y justamente son 2 meses antes de una competición importante, blanco y en botella leche. O sea, no, al final no. Ya. Entonces, creo que mentalmente lo sufro más por la presión que, como la gente ha confiado en mí para hacer esto, siento presión por esta gente cuando en realidad no me están poniendo presión. Claro. Pero yo soy muy perfeccionista en todo lo que hago. Entonces, si tú confías en mí para algo, siento la presión extra de que has confiado en mí para hacer esto, ¿no? Y tengo que dar la talla. Y tengo que hacerlo bien en esta competición. Y quiero hacerlo bien. Entonces, creo que mentalmente, sobre todo cuando no lo puedo controlar, ¿ves? ¿Te das cuenta? O sea, al final, los sueños es lo único que no controlas. Pues es lo único que noto que tengo nervios o que estoy mal. Interesantes. Durante el día no tengo esa capacidad de detectar, no, estoy muy nerviosa. No. Es donde no controlo mis cosas. Me, me pareció interesantísimo por lo que decías tú, que también es contraintuitivo, que... Pues bueno, al final es la mentalidad del atleta, del deportista y de la persona que tiene unos objetivos, ¿no? Antes mencionabas a Ilia Topuria, él siempre habla de cómo no... cómo él intenta demostrar que está bien, tranquilo, y no dudo que lo esté, pero claro, es que es una tranquilidad relativa, porque la propia presión que se impone a uno mismo, el atleta, cuando quiere conseguir algo pues, tan grandioso como las cosas que te propones tú, las que se propone él, o las que me había propuesto yo y otra persona en distintos ámbitos, esa propia presión ya implica que tengas un ligero miedo, ¿no? Quizás a fallar, quizás, o a no... a fallarte a ti mismo, a fallarte a los demás. ¿Qué te Hago... daría más miedo? ¿Fallarte a ti mismo, a ti misma, de decir, no conseguí lo que me propuse? ¿O no conseguí lo que la gente esperaba que yo hiciese? Ay, muy buena pregunta, ¿eh? Ya es potente, la verdad. Em, Creo que sería mucho más duradero lo que me fallara a mí. O sea, que me fallara a mí me perduraría más este Ujú, sentimiento. Y que el fallar a otro sería más intenso, pero más momentáneo también. ujú. En el momento que fallara, lo viviría más intensamente, pero creo que también se me quitaría antes, porque después relativizaría y diría, has hecho lo que has podido, hasta aquí has llegado, y si tú has dado todo, al final, si tú has dado todo lo que tienes, pues quizás que no tenía que ser y ya está, al Ya. final. Entonces, después creo que lo podría transformar, pero el hecho de fallarme a mí misma, porque, por ejemplo, el problema no ha estado en darlo todo y no llegar, sino en no entrenar lo suficiente, no comer lo suficientemente bien o no dormir lo suficientemente bien, esto sí que me perturbaría más en el tiempo. Guau, ¿y si el Easy de antes? ¿Y si hubiera hecho todo esto? ¿Y si hubiera comido bien, dormido bien, tal? ¿Hubiera llegado donde Total. sería más eso? Bueno, es que de hecho eso justo es una de las cosas que más me gustan de las que ha dicho Topuria públicamente y es el tema de que él se siente tranquilo cuando va a competir, cuando va a luchar, porque él ya ha hecho todo lo que tenía que hacer y nada de lo que no tenía que hacer. Entonces él ya dice que se considera ganador por eso. Y a mí, la primera vez que escuché eso, o sea, me quedó tan grabado que creo que de cada 5 podcasts que hago aquí lo comento en 2 Sí. mínimos. Porque realmente yo creo que es una fórmula para el bienestar personal, con lo que sea. Al final, si tú tienes una relación romántica y tú haces todo lo que sabes que tienes que hacer, es cuidar a esa persona, escuchar a esa persona, priorizar a esa persona cuando es necesario, o sea, cuando tal. Si luego esa persona, por cualquier motivo, te deja o lo que sea, pues tú al menos no, no te tienes que comer la cabeza diciendo, joder, es que la verdad es que la traté mal, es que no la atendía cuando ella me pedía esto, nunca nos fuimos de viaje a no sé dónde y era, ¿sabes? Ahí es cuando... Y así con todo, ¿no? Con tu trabajo, te echan del trabajo. Bueno, si estabas currando bien y tal, pues oye, a otra cosa. Pero porque al final mantienes la conciencia tranquila. Entonces, cuando tú mantienes la conciencia tranquila, ya está. O sea, estás en paz contigo y sabes que has hecho lo que tenías que hacer. Porque si no, no tendrías la conciencia tranquila. Creo que es una mentalidad muy ganadora para conseguir muchas cosas. El hecho de
pensar que lo has hecho todo lo que podías hacer y si no has llegado. Pero mucha gente después sería, no lo voy a dar todo porque si no lo consigo seré un perdedor. No, mentalidad errónea. Porque no vas a conseguir nada. O sea, no te vas a esforzar lo suficientemente tanto en nada como para poder hacer algo grande. Total. Y al final es un poco la mentalidad de ir a Topuria. Yo, por ejemplo, salí de hacer los 200 metros en París y al primer periodista que me crucé le dije, en Los Ángeles voy a ganar una medalla. Mínimo una medalla. Sí, yo ahí tirándomelas. Mínimo una medalla. Y yo lo sigo pensando. Pero no sé si también es por ese miedo que a veces me ha pasado. Cuando no pienso... Es complicado de explicar. Pero cuando yo me dejo llevar quizá un poco más por las emociones, meto un creo en la frase. Y el creo ya es... Yo pienso, pero también hay la posibilidad. No, tú al final te tienes que visualizar con la medalla, ¿no? Pero a veces la mente es traicionera también. Y cuando tú no la controlas al 100% y controlas solo un 90%, el creo se puede meter en la frase. Aunque tú estés diciendo prácticamente lo mismo. Porque nunca lo puedes afirmar al 100% hasta que pasa. Pero el creo ya denota pues la falta de el 100% controlado. Qué bueno, esa me la aplico, personalmente. ¿Sí? Sí, porque yo soy mucho de decir algo con mucha contundencia y luego decir, creo, quizás, espero que sí. Y luego lo pienso y digo, es para salvarme yo en ese sentido, ¿no? De, Exacto. bueno, tampoco lo dije al 100%. Exacto. Pero si fallo, pues al menos no fui soberbio, ¿no? No fui Exacto. como, no me flipé, no me tiré un triple. Pero al final Ilia esto no lo hace. No, Y el día que, yo qué sé, ojalá no pierda nunca. ojalá. Pero, porque de verdad se lo merece. Pero, ¿y si pierde algún día? No es un perdedor por haber dicho que iba a ganar. O No, sea, si tú te lo miras así, pero en uno mismo cuesta aceptarlo. Porque total. tú dices, yo creo, y si no lo haces, tú lo has dicho. Y claro, pero lo hemos dicho, si las palabras se las lleva el viento en algunas situaciones, en esto también se las tendría que llevar el viento. Pero cuesta más, o sea, es lo que Ya, decimos, ¿no? psicológicamente es mucho más Exacto. complejo. Y hablarlo al final pues te hace sentir también pues que no estás solo, porque tú también viéndose esto, tal, no sé qué, pero después aplicarlo es complicado. Qué bueno. Buah, me ha encantado. Tengo un par de preguntas más y ya ¿Vale? podemos terminar. ¿Por qué te levantas por la mañana? Pues creo que me levanto para, para sentirme realizada y para ayudar a gente y a personas con sus cosas, con lo que sea. Creo que me gusta vivir y estar mucho con los míos, con mis padres, con mi pareja, con mis amigos, con... Creo que me levantaría por eso, porque es que si digo otra cosa más como para construir tal, es muy banal y realmente te motiva solo por un tiempo, no por toda la vida, un proyecto en sí. Y el éxito es relativo también. Entonces, creo que para sentirme realizada sería como la conclusión, realizada en querer, realizada en ayudar, realizada en que yo me sienta bien conmigo misma. Qué bueno. Y me gustaría preguntarte también, ¿qué es un hogar para ti y si has encontrado el tuyo? Uf, muy buena pregunta también. A ver, un hogar para mí es donde puedo ser yo al 100%. Vale. Es donde me puedo expresar libremente sin tener miedo de ser juzgada, ni... o sea, que pueda ser la Fiona pura, en estado puro. Me ha costado mucho porque, te he dicho, soy también un bicho raro, entonces encontrar tu sitio en una sociedad donde todos pretenden ser iguales, cuando tú eres diferente o tienes opiniones muy diferentes, cuesta. Pero con el tiempo también me he dado cuenta de seleccionar estas personas. Tengo la gran suerte que mi familia ha sido siempre un pilar muy, muy importante, entonces en este aspecto te he tenido mucha suerte. Tengo muy buena relación con mi familia, mis padres sobre todo. No tengo hermanos. Pero también el deporte me ha hecho conocer nuevas amistades donde también han sido un hogar para mí, una pareja donde también es un hogar para mí y me siento en un hogar cuando estoy con personas que me hacen ser yo, personas con las que no tengo que pensar, no opines sobre esto o no digas este comentario. Me sale y lo digo y ya.
Qué bueno. Wow. O sea, gracias por haber venido y personalmente te digo que me voy como inspiradísimo de esta conversación porque realmente, o sea, como decía al principio, tu historia es apasionante, pero escucharte reflexionar sobre este tipo de asuntos a mí realmente o sea, me vengo arriba, ¿sabes? Porque digo, joder, qué buena mentalidad, qué buena cabeza y joder, que tienes una historia apasionante. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti porque al final me noto hasta pesada a veces en las entrevistas de que siempre me preguntan lo mismo y al final mi vida no cambia tanto como para siempre decir cosas diferentes, ¿no? Y reflexionar me encanta. De hecho, voy a estudiar psicología. Ahora empiezo en septiembre otra carrera, que no Vale. tengo suficiente, y voy a hacer alguna asignatura. Y filosofar y todo me encanta. Entonces, gracias por darme también este espacio pues, para hablar y reflexionar sobre todo. Nada, un placer, Fiona. Gracias.